Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros el que os hayáis quedado a esta última mesa. Agradecer sobre todo a la organización el que me hayan invitado para moderar esta mesa de investigación en área cardiorrenal, que es la última, pero no por ser la última es la menos importante. Y es que, de hecho, todos consideremos que la investigación es necesaria para generar evidencia y sin evidencia sabemos que no es posible hacer una medicina de calidad, ¿no? Contamos con 3 grandes ponencias. Vamos a hablar tanto de NephroCheck, del VEXUS y de los biomarcadores. Si María consigue su presentación, si no nos lo hará oral. Vamos a empezar con la doctora María Jesús Montero. Ella es del Servicio de Anestesia y Reanimación y nos va a hablar de la utilidad práctica del NephroCheck y nos preguntamos, ¿necesita validación? Bueno, pues gracias por quedaros todos. La verdad es que menuda afluencia. Eso significa que nos importa el tema. Y bueno, voy a hablar de un término o una medición que se llama NephroCheck. Yo soy María Jesús Montero y soy anestesista aquí en el hospital. Y bueno, lo que se nos plantea es que en la práctica qué utilidad tiene y si está validado o no. Pues bueno, diré que esto viene a raíz de la incidencia, sobre todo en pacientes críticos, que es donde mi día a día se concentra, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos, pero de reanimación, y cerca del 20 al 40% de estos pacientes desarrollan una lesión renal. La morbimortalidad asociada a este problema es muy elevada, no solamente a nivel de costes, sino a nivel también de nuestro propio paciente, por lo que a posteriori desarrolla. Ya desde el 2015 se emplean y se ponen en marcha una serie de medidas, que es como un paquete, digamos, de implementación, que yo creo que a día de hoy lo realizamos en casi todas las unidades, desde la monitorización regular de la creatinina, monitorización hemodinámica avanzada, que no me voy a extender porque mi compañero hablará de ahí, y aparte monitorización hemodinámica cada vez más avanzada, ¿no? Pues bueno, aquí viene NephroCheck. NephroCheck es una determinación a nivel urinaria de un biomarcador que lo que hace es determinar 2 proteínas que se liberan, por así decirlo, de manera muy precoz y muy inmediata por daño en el epitelio tubular. Pues bueno, estos 2 biomarcadores no son nuevos ni muchísimo menos. Desde ya el 2013 se publican 2 estudios, digamos, de mayor impacto, así para empezar con él. Uno es este estudio, el estudio SAPPHIRE, que se realiza en una unidad de críticos de cerca de unos 700 pacientes, un multicéntrico muy potente, y en él, pues efectivamente se ve que este biomarcador, estas determinaciones, que se engloban en el término de NephroCheck, pues permite el diagnóstico precoz de una posible lesión renal y de esta manera anticiparnos un poco a lo que puede venir después. Pues un año más tarde, más o menos, aparece este estudio TOPAZ muy similar, también en una unidad de críticos, que es el área donde trabajamos aquí, y se ve que efectivamente corroboran de aquella manera que efectivamente predice un poco el desarrollo de esta lesión renal y lo validan y dicen que efectivamente es una herramienta muy potente, que en estos 400 y pico pacientes se ha visto que tiene cierta relación y que se adelanta al fracaso renal. Pues bueno, no solamente a nivel postoperatorio entre 4 y 6 horas, que solía ser más o menos el rango en el que se solía hacer esta determinación, sino que también en el intraoperatorio, este grupo, que sobre todo son del norte de Europa, que es un grupo muy potente, pues se ve que durante la bomba extracorpórea, es decir, durante la cirugía, su determinación además predecía, sobre todo en los grados 2-3, es decir, de lesión renal 2-3 de las ACIGs, que su implementación y su elevación se correlacionaba con esta lesión renal, con lo cual incluso algunos, sobre todo en el norte de Europa, en Alemania más exactamente, hay un grupo que lo determina incluso en bomba y así ponen en marcha una serie de medidas mucho más agresivas, aparte del paquete CADIGO que utilizamos casi todos, ¿no? Pues bueno, mucho más actual, aquí hay un metaanálisis, una revisión publicada y que demuestran 2 cosas. Por una parte, demuestran que a mayor nivel de NephroCheck se ha asociado a una progresión a lesión renal más grave, a la implementación de medidas mucho más agresivas, es decir, el uso de terapia de reemplazo renal, y se ha relacionado con la mortalidad. Y la sensibilidad y la especificidad que tiene este test se ha demostrado que es muy alta, con un área
bajo la curva de 0,8, que es un valor muy elevado, con lo cual podríamos decir que sí, que NephroCheck es un biomarcador importante. Y luego en las ERAs, en nuestras guías de recomendación de terapia intensificada para nuestros pacientes de cara a la cirugía, que engloba un gran número de medidas, pues se encuentra dentro de unos novel biomarkers, a pesar de que esto desde el 2015 ya empezamos a rondar, ¿no?, y a estudiarlo, pues efectivamente no solamente está NephroCheck, sino que además la urinobiomodulina pues también es un marcador a nivel preoperatorio. Y una vez más nos hablan de pues determinación precoz, de su uso y de un poco clasificar a aquellos pacientes que realmente van a necesitar un poco más de apoyo. De hecho, este biomarcador se utiliza para valorar otro tipo de medidas. Aquí la implementación de medidas CAIGO y, por otra parte, nuevos biomarcadores que directamente los estamos empezando a utilizar y queremos valorar si estos es una apuesta segura o merece la pena seguir en esta línea, ¿no? Un pequeño factor que también nosotros hemos visto, porque ahora luego os comentaré que hemos empleado este biomarcador, es el débito urinario, es decir, el volumen de orina. Muchas cirugías cardíacas, sobre todo en estos pacientes, por la cantidad de manitol que se utiliza en bomba por parte de nuestras perfusionistas en muchas ocasiones, y también la cardioplegia, vemos que vienen con volúmenes urinarios muy elevados. Es decir, de forma inicial vemos débitos de 200, de 300, de forma, pues digamos, en las primeras 5 o 6 horas. Bueno, pues estos pacientes se ha visto que los valores de NephroCheck, con ese risk score que ya está graduado en 0,3, se ve que a mayor volumen de orina, menor aquí risk score, es decir, menores valores de NephroCheck, es decir, que, bueno, pues tiene cierto sentido, ¿no? De hecho, como biomarcadores dentro del síndrome cardiorrenal, sabemos que de insuficiencia cardíaca y de lesión renal aguda en este tipo de pacientes están las troponinas, el péptido natriurético, pero efectivamente NephroCheck ya forma parte del diagnóstico de lesión renal aguda en pacientes de cirugía cardíaca. Pues vemos que efectivamente, aunque nos parezca algo así un poco ambiguo, tenemos un gran camino dentro de esta área, ¿no?, de la investigación y de nuevos biomarcadores que un poco nos ayuden, porque es un problema real de nuestros pacientes. Aquí tenemos 4 pinceladas de un estudio que empezamos en 2022. En 2 meses conseguimos coger a unos 40 pacientes, todos ellos de cirugía cardíaca. Realmente excluimos a aquellos que tenían lesión renal previa, aquellos que tenían pues factores de riesgo muy elevados, para agruparnos un poco al tamaño muestral que nuestros compañeros habían hecho, y aquellos pacientes que efectivamente, como veis en la parte amarilla y roja, tenían un ACI risk score por encima de 0,3, los metíamos dentro de nuestro estudio. Y esto consistía en que en las 3-4 primeras horas posteriores a la cirugía cardíaca se les solicitaba NephroCheck mayor de 0,3, implementábamos una serie de medidas. Por una parte, el paquete CADIGO que implementamos todos, y por otro lado, una optimización hemodinámica, que ahora luego os voy a contar 4 cosillas de ellas, y así tipificábamos cómo se encontraba nuestro paciente y su optimización posterior. Pues, ¿qué valoraciones ecográficas hacíamos? Por una parte, una ecocardiografía para valorar la función cardíaca. Por otra parte, una valoración VEXUS, un poco pues valorar la congestión, la situación pulmonar, y valorar en qué situaciones pues era subsidiario de inotropos, a lo mejor de terapias deprectivas más agresivas. Y bueno, pues los resultados que obtuvimos de forma así un poco preliminar es que efectivamente de todos nuestros pacientes pues solamente un 30%, un 28,9% reunían un NephroCheck por encima de 0,3, que de ellos mismos se ha visto en la línea de color azul que veis aquí en la parte inferior. Pues bueno, se ve que estos son los niveles de NephroCheck basal. Justo por encima nos encontramos NephroCheck a las 24 horas. Y lo que sí que es cierto, a la vista de estos 4 pacientes, para verlo un poquito más a escala, es que efectivamente existe una correlación lineal entre los incrementos de NephroCheck y de creatinina, pero, por ejemplo, la creatinina a las 72 horas, que es la de color rojo, conseguimos disminuirla gracias a la implementación de una serie de medidas
por la determinación precoz de este parámetro de NEFROCHECK. De hecho, conseguimos que los valores de creatinina en nuestros pacientes, que siempre es un tanto posterior a nuestra determinación, fueran en disminución de 24 a 48 a 72 horas. Y también vimos, que ya lo sabíamos, que así como en la diferencia que hay entre mujeres y hombres, tanto en los valores de creatinina, que ya era algo conocido, como en nuestros valores de NEFROCHECK. Pues bueno, a la vista de un poco de la evidencia que tenemos, podemos decir que NEFROCHECK es de alta precisión, por los estudios que hemos podido ver, que tiene una ventaja, y es que lo podemos hacer pues a pie de cama. Realmente lo que hacemos es mandar una muestra al laboratorio. Sí que es cierto que no disponemos de reactivos a todas horas y por tanto hay que dar una llamada al laboratorio porque es un reactivo con una maquinaria específica, por lo tanto tiene que haber gente que ya está preparada para realizarlo, y que existen limitaciones que se están estudiando, entre ellas el débito urinario. Luego hemos visto efectivamente algunos pacientes con ciertos fármacos muy vasoactivos, sí que es cierto que se ha visto que tiene sus limitaciones. Por lo tanto, podemos decir que sí, que está validado y que es útil. Gracias. Pues muchas gracias, María Jesús, por actualizarnos en este marcador tan importante y sobre todo traernos los datos que habéis analizado. No sé si la audiencia tiene una... Doctor Almenar. Sí. Yo quería... El micro. Bueno, felicitarte, pero tengo una duda. Bueno, primero lo que has dicho de las aminas, que a veces pueden alterar los resultados. Los valores, sí. Esto sí me lo explicas un poco más porque no lo sé. Y luego también estamos intentando implementar esto y está costando mucho. Sí. No sé si me pregunto qué tiene que ver a lo mejor lo que cuesta, el precio, o exactamente qué problemas tenemos para implementarlo, porque que es útil parece... Bueno, claro, pues ¿no? Al principio, hasta que hemos conseguido que el hospital por lo menos pudiéramos utilizarlo, ha costado tiempo también porque nos venden los reactivos, si no recuerdo mal, nos venden como unos 25 en cada pack, con una caducidad de 6 meses. Cada X tiempo que tú no utilizas esa máquina de procesación un poco, tienen que utilizar un nuevo reactivo para poder ponerla a punto y testearla. Pero sí que es cierto que hoy en día se puede, por lo menos en este hospital ya la podemos pedir, está perfilada, por lo menos en nuestra unidad lo está, y el precio son 85 euros, por lo menos lo que me han dicho desde el laboratorio. La verdad es que yo lo desconocía, pero bueno, sí que es cierto que si no se pide de manera continua evidentemente no es para todos. Cualquier paciente, pues a lo mejor, si no tiene criterios de riesgo o quizá no piensas que la cirugía es de alta complejidad, pues quizá no es necesario pedirlo, porque el riesgo de que lo desarrolle quizá no es tal. Pero sí que es cierto que la podemos pedir. Sí. O sea, que ya está instaurado en el hospital. Sí, existe. ¿Y por laboratorio mismo lo pides o hay que hacerlo algo manual? Nosotros lo tenemos en nuestro Orion, o sea, nosotros tenemos un perfil específico. Sí que es cierto que es en caso a lo mejor desde cardiología o desde nefro. Y luego te sale el resultado en... Te sale igualmente en orinas y te aparece NEFROCHECK. Sí, yo a raíz de la pregunta del doctor Almenar, bueno, sí que parece que tiene un coste significativo, ¿no? 85 euros, aunque serían pocos pacientes, pero si tú tenéis un perfil claro seleccionado de estos pacientes o todos con cirugía cardíaca lo verían. No, como decía, que para todos no, porque efectivamente no todas las cirugías son de alta complejidad, ni durante el intraoperatorio se desarrollan a lo mejor con una politransfusión masiva, bombas muy largas, es decir, la morbimortalidad asociada a este tipo de cirugías, pues relacionada mucho con tiempos quirúrgicos, bombas, tiempo de isquemia, comorbilidad del paciente, o sea que yo creo que evidentemente no es para todos, pero que también a lo mejor implementándola conseguimos ahorrar, entre comillas, otro tipo de medidas que a lo mejor no hemos valorado el coste que tiene, ¿no? Claro. Y el momento creo que has dicho entre las 4 y 6 horas. 3-4 horas. 3-4 horas después de la cirugía cardíaca. ¿Es necesario repetir para ver si ha mejorado? O... Pues bueno, en principio te hablan que una vez tienes este risk score por encima de 0,3, tú ya deberías implementar una serie de medidas ya más que agresivas para intentar evitar que esto vaya, porque efectivamente va a aparecer. Pero que lo haces más tarde, pues bueno, en nuestra unidad no se hacen siempre a las 4 horas. Pues muchas veces depende del cambio de enfermería, depende de que nosotros lo pidamos, a veces la validación no es la correcta, mandas la muestra y no te pones con laboratorio un poco en marcha, pero bueno, las primeras 6-8 horas,
y la repetición, no hablan de repetirla, esto era un poco por el estudio, por ver un poco la cinética y ver también la correlación que teníamos con creatinina, que al final es como nuestro gold estándar. O sea, que es más un marcador de prevención. Efectivamente. Más que luego el seguimiento o ver evolución. Así es. Pues muy interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pasamos a la siguiente ponencia. Que nos la va a dar el doctor José García, también de anestesia y reanimación de nuestro hospital, y nos va a hablar de Vexus. Y la pregunta que nos hace es, ¿nos puede ayudar en la práctica clínica diaria el Vexus? Yo voy a hablar de utilidad clínica de Vexus. No voy a hablar de lo importante que es la congestión, no voy a hablar de cómo se interpreta el Vexus, no voy a hablar de realmente cómo se traslada eso a una ecografía, no voy a hablar del origen principal del estudio, de cómo se hizo para cirugía cardíaca, voy a hablar sobre todo de las novedades. Voy a ir paso a paso por las distintas mediciones que hacemos cuando hacemos un Vexus y voy a intentar explicar lo que la evidencia nos muestra para qué sirve o qué es un poco así más relevante y qué podemos aplicar en nuestra práctica clínica. Y luego, por último, hablaré de un artículo que la verdad que me ha llamado mucha atención, que es de este año y que yo creo que va a cambiar un poco el paradigma de lo que estamos mirando porque perfila muy bien los pacientes y en algunas ponencias anteriores se ha hablado de eso de hacer endotipos de pacientes y esto lo ilustra bastante bien. Cuando hacemos un Vexus, lo primero que midamos es la vena cava inferior. Lo que esperamos es que tenga una vena cava inferior dilatada y que no sea compresible con la expiración. Bueno, lo que se ha visto ya es que el Vexus es mejor que esa vena cava para diagnosticar aumentos de la presión en la aurícula derecha y de la presión venosa central y que además traslada de alguna forma mejor o ilustra mejor el traslado de esa presión a los órganos abdominales y cómo las vénulas y los capilares y todo el plexo venoso abdominal adapta y es compliante a ese volumen extra que le llega. Y eso es casi lo más importante porque es lo que ilustra o lo que, digamos, es lo manifiesto de la congestión. En las venas suprahepáticas vemos una cosa un poco similar. Son venas centrales que son pulsátiles y, por lo tanto, están más influidas por los cambios en la arquitectura del corazón o de presiones en el pulmón, en el corazón, de insuficiencias valvulares y, por lo tanto, no son siempre tan reproducibles o, por lo menos, no nos ponen tanta información de lo que pasa por debajo de ese corazón. Las venas interlobulares renales, que creo que es el parámetro que más se ha estudiado, sobre todo por parte de los cardiólogos a raíz del primer estudio de Vexus, sí que han demostrado muchas cosas. Sobre todo se ha visto que cuando transitimos, cuando estamos en una transición hacia una hipervolemia, vemos que ese patrón, que normalmente es continuo, se hace discontinuo y que empeora. Mucho antes que las presiones venosas centrales o las presiones auriculares derechas. Se ha visto que es un marcador sensible de la congestión venosa, se ve que hay pacientes que de forma muy precoz lo alteran, se ha relacionado con la resistencia a diuréticos y en concreto en los pacientes con insuficiencia cardíaca se ha visto que el cambio de flujo discontinuo se asocia con resultados clínicos adversos de forma independiente. Se ha visto que estos pacientes con insuficiencia cardíaca cuando ingresaban solían tener patrones muy pulsátiles que parecía representar un factor pronóstico y además cuando se daban estos pacientes de alta se veía que tener una peor pulsatilidad o una pulsatilidad más alterada era también un factor de pronóstico a largo plazo para ese paciente. En pacientes con un poco más distintos, como los que tienen hipertensión pulmonar, se ha relacionado tanto con la función derecha como la presión intraabdominal como reflejo de ese traslado de la presión y del estado de hidratación del paciente y predice de forma independiente la mortalidad y la morbilidad. En la vena porta se ha visto que el grado de correlación con el flujo venoso renal es muy alto y que es muy reproducible. Eso se ha visto sobre todo a raíz de los nefrólogos que necesitaban otros parámetros que a lo mejor sus pacientes cuando son muy crónicos no se ven. Y ha demostrado también que es muy útil, que pulsa mucho con la patopatía congestiva, se ha visto que predice insuficiencia renal aguda, encefalopatías, edema intestinal, todo consecuencia de la congestión. Y últimamente se está evaluando también el Doppler venoso femoral. El Doppler venoso femoral se comporta muy parecido a los demás parámetros y normalmente es continuo. Lo bueno es que depende de una vena central que está muy superficial y que es fácilmente adquirible. Entonces, lo que se ha visto es que tiene muchísima correlación y se parece mucho al Vexus. Y así como una cosa que ha demostrado es que este Doppler se altera en pacientes que tienen delirium por congestión en el postoperatorio de cirugía cardíaca y se ha visto que a medida
que mejoras el flujo venoso femoral, mejora el delirium y el paciente mejora. Eso es un poco, como hemos ido un poco a salto de mata y para los 10 minutos me he saltado la parte explicatoria, es para que veáis un poco que el flujo venoso femoral de alguna forma pulsa igual que el resto de las otras venas que están por debajo de las venas suprahepáticas y que cuando se hacen flujos reversos son los grados más altos de congestión. En concreto, el síndrome cardiorrenal se ha visto que la resolución de la insuficiencia renal aguda iba relacionada y en paralelo con la mejoría del Vexus y con el balance hídrico negativo. De hecho, se ha visto que hablan de insuficiencias renales agudas permisivas en pacientes que tienes muy claro que es por congestión, que tú le pones una terapia diurética potente, al principio puede fallar un poco o aumentar la creatinina, pero a la larga esos pacientes acaban mejorando. En contraposición a todo esto, lo que hay que ver es que hay mucha heterogeneidad entre estudios y los tipos de pacientes. Hay pacientes con muestras muy pequeñas y, por lo tanto, no se puede extrapolar esto a todos nuestros pacientes. Y a raíz de esto, el artículo que me ha gustado mucho es este. Es un artículo de este año que lo hacen unos anestesistas de Francia, que lo que hacen es coger a todos sus pacientes de la UCI, los meten en un machine learning, en inteligencia artificial, y lo que hacen es dividirlos en clústeres para identificar pronósticos. Y lo que ven es que todos sus pacientes que tienen signos clínicos congestivos, en función de todos los parámetros, van a 3 tipos de pacientes, lo que denominan congestión hemodinámica, congestión abdominal o congestión sistémica, o el paciente con una sobrecarga de fluidos. El paciente con una sobrecarga de fluidos, es el típico paciente que ingresaría en una unidad de críticos, pues un politrauma, un neurocrítico, es un paciente que se llevan mucha volemia, son pacientes que están muy sobrehidratados, es evidente porque tienen mucho edema, pero realmente el corazón está muy bien, no hay ningún parámetro de congestión salvo la pulsatilidad de la vena porta y no tienen ni pro-BNP aumentado ni nada. Entonces, se ha entendido que estos pacientes tienen una redistribución del volumen y que la vena porta es como un poco el pájaro que canta para decir que ese paciente está en una parte habla de la proporción del volumen no estresado y que ese paciente no es respondedor y que esos incrementos de volumen no le están haciendo ningún bien, pero que realmente congestivo como tal a nivel intravascular no está. Son pacientes que, pese a ser más sanos cardiovascularmente, tienen mucha mortalidad y mucha incidencia de insuficiencia renal. Luego se ha visto el subtipo de pacientes que llaman como congestión hemodinámica. Son pacientes que ingresan normalmente en una unidad de críticos con un problema respiratorio o con algo neurológico. Son pacientes que tienen cierta alteración a nivel cardíaca, con aumento de presiones de llenado, con disfunciones leves, pero que realmente no presentan ninguna disfunción severa de ventricular. Estos pacientes tienen un balance hídrico positivo, un aumento de pro-BNP moderado y el resto de parámetros de congestión son normales, salvo la vena cava dilatada. Las suprahepáticas, todos los demás son normales. Estos pacientes se han visto que tienen una incidencia de insuficiencia renal aguda y mortalidad intermedias. Y de una forma un poquito similar y parecida a esta, se ha visto el paciente típico que llaman el paciente con congestión sistémica. Es el paciente más prototípico, es el paciente que ingresa por una insuficiencia cardíaca descompensada, pero que se descompensa por un balance hídrico pequeño. Tiene una función muy mala, con unas presiones de llenado muy altas y que esa hipervolemia lo que hace es que aumente mucho el BNP, que el paciente esté muy mal, pero en contraposición a todo lo que hemos visto anteriormente, tiene una baja mortalidad, una alta incidencia de insuficiencia renal aguda, pero tiene unas estancias muy cortas en el hospital. Enseguida les hacen terapia depresiva y mejoran. Y un poco, como conclusión, lo que quiero ver es que la cuantificación del Vexus es muy fácil, es reproducible, es cómoda, pero aún existe mucha heterogeneidad entre los estudios, no podemos, extrapolar estas mediciones para todos los pacientes, no sirve para todo el mundo, que probablemente el análisis de Vexus de forma aislada, el paciente prototípico mejor sería el paciente con insuficiencia cardíaca con una disfunción severa, sobre todo derechas, y que al final lo que tenemos que hacer es integrar, individualizar y ajustar tanto la clínica como la ecografía para de alguna forma proporcionar lo idóneo para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Yo creo que nos has respondido de forma clara a la pregunta que nos hacíamos de si nos puede ayudar el Vexus. ¿Tenéis alguna pregunta a la audiencia? Si no, ¿tú sí? Ah, vale, pues tú primero. Vale. Yo es que... Al micro. Perdón.
Vale, yo me encuentro con los pacientes de la consulta con un problema importante. El primero es que, lógicamente, el riñón está fundido, entonces no vemos las intrarrenales, que eso ya lo teníamos claro, pero aparte es que no los tengo conectados a un electro. Entonces, las suprahepáticas me son muy difíciles de medir y de interpretar. Entonces, me queda la porta. Y ahí me planteo, ¿realmente estoy haciendo yo una evaluación correcta de estos pacientes? Pues, a ver, realmente lo que dicen los estudios es que tú para valorar unas suprahepáticas tienes que ponerte un electro siempre, claro, y si no, no es correcto. Y luego que muchas veces te lleva a tener que hacer una ecocardiografía, porque te salen cosas que a lo mejor no puedes interpretar y no puedes contextualizar. Entonces, probablemente sería más indicado, estudios lo dirán, hacer vena porta, vena femoral, y con eso, digamos que predecir o pensar que te va a aportar más que un dato que no sabes si va a ser confuso de verdad. No, desde luego es que las suprahepáticas no son... Entonces, lo que normalmente se ha hecho con todos los estudios es coger datos aislados de pacientes y de poblaciones. Pues cojo un paciente renal, le hago hemodiálisis y veo cómo se altera la vena porta. Claro, nunca se han planteado esto ni se han hecho estudios grandes sobre esto. Entonces, realmente no se sabe. Nosotros estamos haciendo estudios y nos vamos dando cuenta a medida que hacemos estudios que hay cosas que no nos cuadran. ¿Sabes? Nosotros empezamos a hacer uno de hipertensión pulmonar y veíamos que claro, de alguna forma no mirábamos función derecha ni veíamos valvulopatías y veíamos que las venas suprahepáticas no nos cuadraban nunca. Pero es que yo creo, porque hay que ponerlo muy en contexto, y creo que eso, por eso he traído este artículo, porque creo que va todo a contextualizarlo y a individualizarlo mucho en cada paciente. ¿Has acabado? No, he dicho muchas gracias. Yo quería preguntarte, bueno, has comentado, habitualmente lo evaluáis en pacientes postcirugía cardíaca, pero quería saber si también otro tipo de cirugías evaluáis este patrón, sobre todo a raíz de este último... Nosotros lo evaluamos en todo paciente que ya más allá de varios días ingresado, que puede ser el paciente que tenga un poco más de problema de congestión, pacientes que tengan insuficiencia renal y que preveemos que esa insuficiencia renal, pues teniéndolo todo bien, probablemente sea por congestión, ¿no? Entonces, lo hacemos, pero no sé si nos lo acabamos de creer aún, porque no sé si tenemos, digamos que la información como para saber a ciencia cierta de que esto es definitivo y es definitorio para los pacientes. Sí que somos bastante restrictivos en volumen, entonces sí que es verdad que en cuanto vemos un parámetro de Vexus alterado, lo utilizamos, pero la verdad que tampoco, como dice María, no sé si lo estamos haciendo adecuadamente. Lo solemos hacer, pero en pacientes un poquito más crónicos. Vale. Y si tuvieses que elegir, bueno, va un poco relacionado con la pregunta de María, si tienes poco tiempo para hacer el Vexus y tienes que elegir uno de los parámetros, o lo harías todo y si no, no pues, es válido. Yo si pudiera haría las renales, porque es un poco el que más ha demostrado. Las femorales son prometedoras. ¿Pero te parece más reproducible en las renales? Es que las renales tienen su truco de ajustes del ecógrafo y pues si puedes sacas esa, si no me iría a otra. Pero además es que de una renal a una porta en un minuto lo tienes. Probablemente me quedaría con esas dos. Y la femoral pues promete mucho, pero yo haciéndola he visto que por ahí pasan muchas afenas y tienes ahí muchos sesgos que a veces no las mides del todo bien. Entonces yo creo que nos falta experiencia con eso. Si no hay más preguntas. A mí me has dejado que felicita porque teníamos unos patrones muy claros, uno de esos dibujitos tan buenos y mirabas esto, aquello, y ahora ya pues creo que se ha complicado mucho más la fotografía, ¿no? Bueno, la femoral es parecida. La femoral es, yo creo que es hacerse, y yo creo que es lo que digo, hay confusiones, pero cuando se ve muy claro. Tú ves una femoral que pulsa solo, pulsa, se queda un rato silente, pulsa, y eso es una femoral que eso es congestivo. El resto de patrones ya no sé muy bien, pero vamos, se ven bien. Pues muchas gracias, Pepe. Y ya pasamos a la última ponencia, que nos la va a dar la doctora María Peris. Ella es nefróloga de aquí de nuestro hospital y nos va a hablar de biomarcadores en investigación básica. Bueno, pues ya empiezo. ¿Qué tal? Yo soy María, como bien ha dicho Víctor, soy nefróloga y bueno, pues yo me dedico a investigar los cambios metabolómicos que se dan cuando los pacientes empiezan diálisis, y es por eso que os he querido traer cómo puede ayudar la investigación básica a la clínica para interpretar los cambios que se dan en estos pacientes.
Bueno, para ver la ponencia lo que he hecho es centrarme en 3 preguntas. La primera es cómo se descubren realmente los biomarcadores, qué problemas tenemos a la hora de descubrirlos y sobre todo cómo podemos aplicarlo a nuestros pacientes. Y para empezar, pues bueno, esta es la típica, los típicos pacientes de una consulta cardiorrenal, Vicente, Antonio y Francisco. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué si Vicente y Antonio, por ejemplo, que tienen una FEBI reducida, una enfermedad renal crónica 3A y tienen unos antecedentes muy similares, uno me ha respondido muy bien a los diuréticos, no ha tenido reagudizaciones, ha ido perfecto y sin embargo Antonio no sale del hospital? Bueno, pues este afán que todos tenemos por personalizar el tratamiento de nuestros pacientes, por evaluar su pronóstico de forma lo más exacta posible, es la razón por la cual ya hace 20 años se comenzó a utilizar las ciencias ómicas para personalizar lo máximo posible el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Y en este caso, pues se habló de la secuenciación del genoma completo como una nueva era de la medicina. ¿Pero lo ha sido? ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Bueno, pues lo que ha pasado en estos 20 años es que hemos seguido investigando y no solamente nos hemos quedado en el genoma, sino que además hemos seguido con el transcriptoma, que habla del RNA en lugar del DNA, con el proteoma para ver las proteínas, con el microbioma incluso para ver cómo se comportan estas bacterias y qué sustancias producen estas bacterias que viven con nosotros en nuestro intestino y finalmente con el metaboloma, que yo le tengo un especial cariño porque bueno, pues es el que más se relaciona con el fenotipo de los pacientes, porque se examina todas las sustancias químicas que se producen las diferentes reacciones que tienen lugar en el cuerpo. Analiza sustancias de pequeño tamaño. Y bueno, no solamente nos vamos a quedar aquí, sino es que además ahora estamos desarrollando unas tecnologías que, bueno, están en pañales, pero que probablemente nos traigan muchísima información. La más importante de ellas es la multiómica espacial, que tiene un nombre así muy interesante, y básicamente lo que hace es que relaciona pues, las diferentes ómicas, la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, recoge información de todas ellas y además nos dice dónde está ocurriendo estos cambios. Por ejemplo, nos habla de en qué células está pasando, en qué tejido está pasando y por lo tanto tenemos información no solamente de lo que pasa, sino de dónde pasa y a qué nivel. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, sino que además estamos haciendo o observando cada vez cambios a nivel más pequeño, más molecular. Estamos viendo cambios a nivel de los receptores con los ligandos o también a nivel de los orgánulos de las mitocondrias. Y todo esto pues, nos está aportando una gran información. Y me diréis, y jolín, si llevamos 20 años investigando esto y tenemos tanta experiencia, ¿por qué no lo tenemos en los hospitales? ¿Por qué no estamos utilizándolo? Bueno, pues aparte de porque es caro y el dinero es lo que mueve el mundo, como ya sabéis, sobre todo es porque tenemos mucha dificultad para interpretar la cantidad de datos que nos dan estas ciencias, porque cada vez que analizamos una muestra nos pueden aparecer 200, 300 metabolitos y esto es muy difícil relacionarlo con cambios a nivel clínico. Porque os hagáis una idea, y no sé si esto va a funcionar. Ay, sí, perdón, sí que está funcionando y lo he fastidiado. Ay. No, ya nunca más. Vale. Esto es mi base de datos, aquí solamente salen 30 pacientes y son todos los metabolitos que se miden en una ocasión. Entonces, claro, nos metemos en 250 metabolitos que tenemos que intentar relacionar con cambios clínicos. Y pues esto es como buscar una aguja en un pajar, realmente. Si realizamos comparaciones múltiples con la estadística básica, lo que vamos a tener es una muestra que no va a ser válida y que además pues, va a ser una cosa totalmente laboriosa y que no vamos a poder establecer de manera correcta. Y es por eso que para ello las ciencias ómicas siempre van a ir acompañadas de la inteligencia artificial y del Big Data. ¿Vale? Lo que hacemos es dárselo a una máquina y la máquina pues, hace sus cosas. ¿Vale? En este caso, lo que hemos hecho nosotros, y os traigo esto como ejemplo, es un método que se llama LASSO. El LASSO, en inglés el Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, con perdón mi inglés, y el nombre del aparato, es básicamente lo que hace es que coge estos 250 metabolitos y va quitando cada vez uno. ¿Vale? Y va produciendo modelos predictivos, en este caso de inflamación, que es lo que estamos investigando nosotros. Entonces, tiene que crear 250 modelos predictivos diferentes y ordenarlos para ver qué metabolitos van a afectar realmente a la inflamación. Para que... Uy, perdona. Hoy no doy ni una, con esto. Vale. Para que os hagáis una idea más visual, imaginaos que yo lo que quiero buscar es
qué creatinina tiene mi paciente. Y tengo 4 datos, ¿vale? Una es la proteinuria, otra es la hipertensión del paciente, otra es la cantidad de oyentes de reggaetón que ha tenido Spotify este mes y otra es la cantidad de veces que he ido a molestar a la gata. Lógicamente, en la máquina, conforme vaya haciendo modelos predictivos, se va a dar cuenta que hay ciertos parámetros que no son adecuados y que no van a predecir la creatinina de mi paciente. Y les va a ir dando unos coeficientes que nos van a ayudar a determinar cuáles son más importantes. Pues lógicamente, en este caso, pues la proteinuria y el grado de hipertensión, ¿de acuerdo? Y de esa manera, de los 250 metabolitos que teníamos inicialmente, pues vamos a ir eliminando metabolitos que no aportan nada y ordenando en la parte alta de la tabla los que más aportan a esto, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestro perfil de pacientes? No sé si me estáis oyendo. Bueno, nosotros lo hemos aplicado, como os comentaba, con la inflamación, y es porque la inflamación es un nexo de unión muy importante entre la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal. Y es por esto que aparte de hacer que estas dos enfermedades se continúen, también se ve afectada por las enfermedades sistémicas que tienen nuestros pacientes, como la diabetes, la uremia, la sepsis. Entonces, nos parecía una cosa importante de medir. Y no solo eso, sino que en el paciente renal la inflamación da lugar a un fenotipo muy importante, que es el fenotipo de inflammaging, que básicamente es un fenotipo de envejecimiento prematuro. Estos pacientes, debido a la situación de catabolismo extremo, de cambios epigenéticos y de una activación inadecuada del sistema renina-angiotensina, pues van a tener unos cambios como la hipertrofia cardíaca o la calcificación que van a hacer que envejezcan mucho más rápido y que se mueran mucho más rápido, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que los de diálisis, que son los grandes abandonados en muchas ocasiones, van a tener unos dispositivos externos que, por los ensayos clínicos me refiero, no por los nefrólogos, van a tener unos dispositivos externos que están en contacto con su torrente sanguíneo de manera continuada y que les van a ocasionar una situación inflamatoria todavía peor, como el catéter o el filtro de diálisis. Entonces, lo que hicimos fue coger una muestra relativamente pequeña, porque como decíamos, estas cosas son caras, con 50 pacientes, y la examinamos mediante metabolómica, antes y un año después de empezar diálisis, ¿de acuerdo? Además, recogimos una serie de parámetros inflamatorios. Y lo que vimos es que en el primer grupo de pacientes, o en el primer momento estudiado, cuando los pacientes todavía no estaban en diálisis, vimos que había primero un metabolismo incompleto de los aminoácidos ramificados y después... Bueno, os voy a explicar primero esto. Esto es lo que sacamos después del laso, ¿vale? Vemos que el odds ratio mayor de 1 son los metabolitos que se relacionan con la inflamación y el odds ratio menor de 1 son metabolitos que protegen de la inflamación. Son pacientes que están menos inflamados. Discriminamos entre los dos grupos, ¿de acuerdo? Y una vez visto esto, lo que vimos en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada sin diálisis es que tenían un problema importante en la betaoxidación de los ácidos grasos, que es algo que se ha visto ya en muchas enfermedades sistémicas como la insuficiencia cardíaca o la diabetes. Entonces, vemos que hay un aumento de la butirilglicina, que la veis aquí, bueno, da igual, de la butirilglicina, que es una acilglicina y que es un producto tóxico que se da cuando los ácidos grasos no se pueden betaoxidar correctamente y por lo tanto no pueden convertirse en acetilcoenzima A y meterse en la mitocondria para hacer el ciclo de Krebs. Lo mismo ocurre con el piruvato, que se ve aumentado, y esto nos puede indicar también una falta de capacidad de producir acetilcoenzima A y por lo tanto energía, y con la dimetilglicina, que se relaciona con las glicinas también y que además va a impedir el metabolismo correcto de la homocisteína y por lo tanto que esta se acumula y produciendo un aumento del riesgo cardiovascular. A ver. Y en diálisis lo que vimos fueron unos cambios también inflamatorios importantes, similares pero no iguales. Vemos que hay un problema en el metabolismo de la arginina, en el ciclo de la urea y sobre todo en la microbiota de los pacientes, que están produciendo sustancias tóxicas que se relacionan con la inflamación. Y en este como ejemplo os he traído estos parámetros que lo que hacen no es aumentar la inflamación, sino proteger a los pacientes de la inflamación en sí. Entonces, los pacientes que tenían ácido urocánico alto y una alfa-ketoglutarato alto se ven protegidos de la inflamación y estos parámetros se han relacionado con un aumento de la autofagia en las mitocondrias. La autofagia básicamente es que las mitocondrias son capaces de comerse correctamente estos productos tóxicos de los que hablábamos al principio, ¿vale? Entonces, estas mitocondrias están más conservadas en los pacientes que no tienen inflamación. Además, no solamente son más funcionales, sino que además tenemos más. Hay una biogénesis de mitocondria incrementada.
El ácido 2-ketobutírico también aumenta el NAD+, que además va a aumentar también la biogénesis mitocondrial. Entonces son pacientes en los que no hay inflamación y en los cuales las mitocondrias están bastante más conservadas. Y para finalizar, pues os diría que las ciencias ómicas son el futuro del descubrimiento de biomarcadores y de vías metabólicas importantes, que la inteligencia artificial y la bioinformática siempre van a ir de la mano de estas ciencias porque si no, no somos capaces de interpretarlas, y que en los pacientes en hemodiálisis, pues las vías metabólicas que justifican la inflamación son algo diferentes a las de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada sin diálisis. Muchas gracias, María, por hacernos sencillo este tema que es bastante complejo, por lo menos para mí. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo te quería preguntar sobre todo... No, te has dejado sin palabras. Aprovechando que la inteligencia artificial está tan de moda, no sé si esta inteligencia artificial que utilizáis, el Lasso, está muy desarrollada o es... A ver, esto lo utilizan los compañeros. Hay una plataforma aquí en la FE, que es la plataforma de Big Data y análisis de inteligencia artificial, que utiliza diferentes técnicas dependiendo de lo que uno quiera buscar. Y realmente es una de las técnicas que utiliza para hacer modelos predictivos. Vale. Digo, no sé cómo, esto está en auge y cada vez creciendo más, que no sé si todavía podría mejorar, porque obviamente el futuro de todo esto es la inteligencia artificial, porque no hay cerebro humano que consiga analizar todo esto. No. Te quería también preguntar si vosotros trabajáis con algún grupo más o si ponéis en común estos biomarcadores con otros grupos para hacer más Big Data, o lo tenéis... A ver, por el momento no, por el momento estamos trabajando en la unidad de nefrología. Es verdad que tenemos varias líneas abiertas de metabolómica, no solamente en enfermedad renal crónica, sino también en trasplante renal, aquí con Iris. Y también lo estamos utilizando para valorar cambios que se dan por fármacos, por ejemplo, los cuales no conocemos cuál es exactamente el mecanismo de acción de los mismos. Por ejemplo, con el ecosapento de tiro. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, terminamos ya esta ponencia. Agradecer a los tres ponentes que se han ceñido estrictamente a los 10 minutos y nos han hecho unas ponencias excelentes en el tiempo tan limitado. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de la jornada. Ha sido una jornada larga y yo creo que fructífera. Y bueno, hemos puesto un cuarto de hora, pero era un poco para compensar el tiempo. Realmente espero que tardemos menos. Yo, por mi parte, solo quiero daros las gracias a todos los que habéis venido, también a todos los ponentes, a todos los que han promocionado la jornada desde que empezamos a editar los carteles y todas las cosas. Por supuesto, a las empresas que nos han ayudado. Como he dicho antes, era AstraZeneca, Astellas, Merced, Vifor, Boehringer y Bayer. También nos ha ayudado Atención a la Ciudadanía, también ha estado Rocío por ahí haciendo cosas, los audiovisuales que luego editarán y colgarán en las sociedades. A Inmaculada Usillos, que también se ha movido mucho y gran parte del éxito, sobre todo la parte de enfermería, es de ella. Y bueno, yo creo que el balance que hago, creo que ha estado muy bien. Creo que bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido, espero que os haya gustado y hemos cumplido el tiempo bastante bien. Por supuesto, porque estoy todo el día yo encima, porque si no serían las 10 de la noche, pero bueno, a alguien le toca hacer esto. Y me recuerda a veces lo de equipo A, lo de que me encantan que las jornadas sacan bien en este caso, ¿no? Y yo ya está, no sé si teníamos ahora primero a Pilar o luego a Inma o las dos, la que queráis primero. Adiós.